Muchas gracias. Bueno, aquí estamos los integrantes del HD Lab, que en primer lugar queremos agradecerles a los organizadores del Global Digital Hackathon por haber aceptado este panel donde estamos, como decía Jennifer, algunos de los integrantes del laboratorio, Jimena del Río Riande, quien les habla, Romina de León, Gabriel Calarco y Laura Volkin, y les queremos contar nuestras experiencias de hacer más humanidades digitales con menos recursos. En primer lugar, contarles que el laboratorio en realidad nace como un proyecto de investigación enmarcado hacia 2014 en lo que fue la sanción de la Ley de Acceso Abierto en Argentina, que puso en discusión cómo los investigadores desde ese momento en adelante iban a compartir la investigación financiada con fondos públicos en tanto textos y en tanto datos de investigación. Y una de las cuestiones más complejas era pensar cómo los investigadores de áreas como las humanidades iban a empezar a comprender el trabajo con datos de investigación. En ese sentido, el proyecto también comenzó a pensar cómo las humanidades y las humanidades digitales, al fin, podían también ser parte de ese gran paraguas de la ciencia abierta, no solo comprendiendo el trabajo de investigación propiamente dicho, capítulos, artículos de investigación, sino todo el flujo de trabajo de una investigación desde el uso de software abierto, de hardware abierto, de datos abiertos. En ese sentido y en ese momento comenzó el laboratorio a trabajar desde este abordaje que relaciona en un principio humanidades digitales y ciencia abierta. Hacia 2016, incorporación de técnicas como Romina de León, como Nidia Hernández, comenzamos ahí sí un grupo de investigación ya conformado gracias a la doctora Mela Bosch, que permitió que esto empezara a funcionar como un verdadero laboratorio de investigación, con personal técnico, con proyectos de investigación financiados, y de alguna forma lo que intentamos hibridar desde el abordaje del acceso abierto, de la ciencia abierta, fue también traer otros abordajes propios de las humanidades digitales. Para 2014, también en el Congreso de la ADJO, llevado a cabo en Lausanne, en Suiza, uno de los, creo yo, eventos más enriquecedores fue la presentación del Special Interest Group, del grupo de interés, que creo que a día de hoy todos hemos pasado alguna vez por ese sitio, hemos leído sobre la minimal computing, que hoy resuena bastante, creo que en diferentes países y en diferentes proyectos, por diversos problemas relacionados con el financiamiento de la investigación en humanidades en todo el mundo. La idea de la minimal computing de dar voz a los grupos infrarrepresentados en el campo de las humanidades digitales, de trabajar con tecnologías sustentables, la pregunta de qué se necesita para hacer investigación claramente resonaba con las experiencias que nosotros teníamos desde el campo de la ciencia abierta, pero también nos hacían pensar en que todos esos conceptos, tal vez más filosóficos, de la minimal computing para nosotros se transformaban en algo completamente práctico. Cómo montar un laboratorio de humanidades digitales, cómo hacer una investigación rigurosa en humanidades digitales
con elementos mínimos, muchas veces con máquinas obsoletas, con una conectividad eh, dificultosa, y de ahí empezamos a pensar cómo apropiarnos no solamente del concepto de humanidades digitales, sino, por ejemplo, de minimal computing, perdón, desde estos primeros intentos de los sitios de minimal computing muy limpios, muy simples en algún punto, eh, poniéndole otras capas de complejidad al concepto de minimal computing y tal vez al trabajo de humanidades digitales en sí mismo, que era lo que proponía el laboratorio, utilizando estas herramientas de código abierto, software de código abierto, software que nos permitiera trabajo con sitios estáticos y de tipo reproducible, em, hibridando, como les decía, ciencia abierta, tecnologías de código abierto, sitios estáticos, un abordaje low-tech y de lo que nosotros pudiésemos hacer con las herramientas que teníamos, en todo un workflow que va desde la elección de un corpus con licencias abiertas que permitiese el reuso eh, de múltiples maneras, no solamente el reuso de los textos, sino también de los datos. Eh, en estos últimos tiempos hemos incorporado también el uso de hardware abierto, el uso de repositorios de código abierto, taxonomías para describir datos eh, y roles de colaboración como credit, el uso de lenguajes de marcado que permitiesen la interoperabilidad, pero que también son lenguajes de marcado como estándares abiertos. En sí, pensar todo un workflow de trabajo que empezara de los textos a los datos reusables, a la publicación en abierto, con toda esta serie de abordajes de la ciencia abierta y de la minimal computing, como les decía, reapropiándonos en algunos casos de software, creo que es bastante conocido y lo hemos comentado en otros momentos aquí en este mismo foro, como tomamos un software de código abierto como fue Recogito y lo transformamos en un software de georreferenciación con datasets de la América colonial, pero también, como les decía, complejizando la idea de minimal computing y agregando otras capas a la construcción de estos sitios estáticos, que tal vez para la primera minimal computing eran unos sitios mucho más limpios, tal vez pensados desde la más pura textualidad. Nosotros agregamos algunas capas de marcado con XML desarrollando otro tipo de workflows dentro de esta idea de ediciones mínimas digitales, donde a lo que apuntamos es a ediciones enriquecidas que permitan al lector acercarse a la digitalización de un texto, a un texto enriquecido desde la notación semántica, desde la georreferenciación, em, pero insisto, desde una idea mucho más compleja de uso de las herramientas de minimal computing y de los sitios estáticos. En un punto también para pensar en cómo leemos hoy ciertos textos, en nuestro caso, textos que vienen de otros siglos, en un formato en pantalla, y desde ciertas herramientas que permiten la visualización de estos textos para pensar lecturas en algún punto más sintéticas de literatura que hoy en día puede ser mucho más compleja de abordar, tanto por el léxico que se utiliza, como los lugares que se describen, como las situaciones que se narran en ellas. Pero el laboratorio no solo piensa en términos de análisis textual de textos, sino también en flujos de trabajo con datos reproducibles y con herramientas en abierto, de los cuales nos va a hablar Romina ahora. Bueno, muchas gracias, Jime. Bueno, buenas tardes o buenos días, dependiendo de dónde estén. Mi nombre, como ya lo mencionó Jimena, es Romina de León. Y continuando lo que ella mencionaba, entendemos que desde las humanidades digitales y la aplicación de estructuras matemáticas y estadísticas en el campo de las humanidades,
nos lleva a entender que los datos textuales o no estructurados pueden ser abordados con el rigor que tienen las humanidades, pero desde una mirada crítica. Por eso ello nos lleva a plantear una pregunta, si es posible un macroanálisis de subsistencia. Nuestro foco, como bien mencionó Jime, está puesto en la infraestructura y en cómo aplicar minimal computing para que el macroanálisis no sea solo una herramienta de visualización, sino una práctica de subsistencia digital. Por ello, si bien entendemos generalmente que las prácticas de lectura distante y o macroanálisis entendemos como que suelen requerir grandes infraestructuras. Sin embargo, y acá hablando de nuestro contexto regional suramericano, y haciendo hincapié en la coyuntura actual con el financiamiento de la ciencia, de las universidades, es que proponemos estas infraestructuras mínimas no con una mirada de carencia, sino como una elección política. Por ello, creo que en particular para mí, realizar este tipo de análisis, lo que es el macroanálisis con tecnologías mínimas, es un acto de supervivencia digital frente a estas narrativas actuales de los grandes proyectos, eh, digamos, que son ajenos a nuestra realidad. Y de esta manera ponemos a obtener sitios estáticos que son legibles y preservables, como también mencionó Jiménez. Siguiente, por favor. Yo propongo, en realidad, cuando trabajo, propongo nuestro enfoque lo proponemos en estos tres pilares, que serían la soberanía tecnológica, que nos permite no depender de estos software privativos o propietarios, ni de hardware de última generación. Por ejemplo, en nuestro laboratorio, en el último año, comenzamos a utilizar lo que son las Raspberry Pi. Y bueno, igualmente en unos minutos también voy a hacer un comentario respecto a ello. Y también el tema de cómo entender o cómo desde la lectura distante transparente podemos utilizar scripts que son mínimos y en lugares de interfaces opacas, como estas cajas negras que no sabemos bien cómo funcionan, con un camino entre el dato y gráficos de visualización que pueden ser auditables. Y por tercero, desmitificar lo que es la Big Data, entonces, ya que no necesitamos estas supercomputadoras para procesar miles de palabras, miles de datos, y en particular, digamos, por las prácticas que hemos tenido en nuestro laboratorio, y entendiendo que el rigor del macroanálisis no va a residir, perdón, en el pensamiento crítico y en este código abierto. Entonces, cuando nosotros hablamos de macroanálisis, nos vamos a apoyar en la genealogía de la lectura distante y el macroanálisis que ha propuesto Matthew Schockers, y pasamos de una lectura cercana del ejemplar único a una lectura distante de serie. Y ahí es donde pudimos aplicar estos análisis para observar patrones de larga duración en crónicas de viajantes, como los que mostró Jime, que fue uno de nuestros proyectos, en analizar bases de datos de publicaciones académicas mundiales, como ser el directorio de la DOAG, o un último proyecto que fue observar patrones de publicación y de editoriales en manuales escolares que fueron publicados en la Argentina desde el siglo XIX. Entonces, en esta escala Mapamundi, nuestra propuesta, perdón, es a través digamos, de esta infraestructura de bolsillo, podríamos decir, demostrar que la escala de análisis no dicta en la escala del costo tecnológico. Siguiente, por favor. Como también mencionaba Jime, esta metodología de macroanálisis, low tech, yo la traduje en las prácticas a través de lo que yo digo las tres O, que serían Open Software, que por el uso de R y de Python, que son lenguajes de programación abierto; Open License Dataset, que porque trabajamos desde corpus abiertos y reutilizables, como pueden ser por ejemplo, los archivos en formato TXT o CSV; y lo que son las Open Platform, que podríamos mencionar entre ellas a GitHub o Jupyter o MyBinder. ¿Qué quiero decir con esto? Que a través de estas pocas herramientas, que tal vez no necesiten unas enormes infraestructuras, yo pude hacer, digamos, lo que voy a mostrar a continuación, macroanálisis con grandes bases de datos sin tener estas enormes infraestructuras. Siguiente, por favor. Bien, por todo esto que les mencioné, voy a presentarles estos tres desarrollos que hicimos en el laboratorio. En particular, donde el macroanálisis lo voy a poner al servicio de la reproducibilidad y el share alike.
Es decir, que en cada una de estas propuestas que les muestro, abajo encuentran el URL donde pueden encontrar los datos y pueden ustedes replicarlos. El primero, en esta imagen, van a ver lo que es el MyBinder, que es un análisis de la base de datos de DOAG, y con ello aplicamos lo que es el macroanálisis a esta gran base de datos que se pueden, que en la última actualización que hice del código, ustedes cuando ingresan y cargan esta notebook van a descargar automáticamente el último CSV que está en DOAG y con ello van a poder correr todos, digamos, todos los análisis que diseñamos con Jimena y van a poder visualizar y observar una visión panorámica de lo que es la bibliodiversidad, el multilingüismo, las formas de revisión, los cargos por procesamiento de artículos, etc. Siguiente, por favor. Y si le puedes dar clic en el medio, que es un video. Este es no, el anterior, por favor. Ahí y así se carga el videito. Bien, gracias. Este es el último proyecto que diseñamos con Jimena, que es un convenio de lo que es el GLOTREC del George Eckert Institute de Alemania, donde el enfoque fue la colaboración internacional que demandaba flujos de trabajos que se puedan replicar. Para ello, ahí sí tuve que descargar manualmente un CSV con los metadatos, porque aún no están cargados los datos de cada uno de los manuales, de estos manuales que mencionaba anteriormente, que son manuales escolares argentinos que fueron diseñados para la educación primaria y secundaria, y a través de ello pudimos observar distintos patrones y algunas tendencias de autores que trabajaban con algunas editoriales en determinados momentos y autores que pasaban a trabajar con otras editoriales, así como también el tipo de subject que han trabajado en cada uno de los manuales, etc. Siguiente, por favor. Y por último, es en este trabajo, que también es otra de las ediciones en la que hemos trabajado en el laboratorio, pero en particular yo hice un trabajo de macroanálisis en lo que es el viaje al Río de la Plata de Ulrich Schmidl, en donde pudimos mostrar las redes de personajes y de pueblos originarios que aparecían en la publicación, en esta edición digital. Allí pudimos mapear estas redes y además, utilizando grafos que los fui generando con Gephi, ver y analizar las frecuencias que aparecían en estos textos planos que tal vez a una lectura cercana no iban a ser percibidos. Entonces, estos tres casos nos demuestran que desde infraestructuras mínimas podemos realizar trabajos que son no solo reproducibles y accesibles, sino que constituyen una verdadera democratización del conocimiento. Por eso no necesitamos estos grandes recursos para hacernos grandes preguntas. Y por último, y para ir cerrando mi parte, siguiente, por favor. Y acá ya mostrando que siempre no todo es color de rosas y en estas lecciones de la práctica. Entonces, siempre cuando uno empieza a trabajar con nuevas infraestructuras, obviamente va a encontrar obstáculos. En esa foto ustedes pueden ver la última Raspberry Pi que obtuvimos en el laboratorio. Y uno de digamos, de los primeros obstáculos que encontré al empezar a trabajar con ella fue que, digamos, yo trabajo con RStudio, trabajaba en realidad, y claro, empecé a tratar de instalarlo y fue un fracaso tras otro, muchos errores, y lo que me sucedía era que cuando instalaba RStudio se me bloqueaba la Raspberry, pero ¿qué sucedía? Lo que tenía que entender era que, digamos, son recursos que no son accesibles desde un hardware como es la Raspberry, entonces me dejaba todo el sistema sin memoria. Para ello, obviamente mi solución no fue decir no utilizamos más las Raspberries, sino buscar una reproducibilidad y en ello lo que hice fue cambiar el flujo de trabajo. Es decir, que abandoné lo que era el uso de RStudio para trabajar en la Raspberry y empecé a trabajar directamente con los scripts de R o de Python mediante las Jupyter Notebook utilizadas en VS Code y con ello luego la subimos a GitHub y a partir de MyBinder podemos compartirla. Entonces, finalmente, gracias a esta limitación que me encontré, pude entender que cualquier persona puede entrar a nuestros repositorios de Git
GitHub y con un solo clic va a ejecutar el análisis que nosotros les proporcionamos, que nosotros dejamos en Share Alike sin instalar nada. Entonces, pasamos de un problema de hardware a una solución de acceso universal. Bueno, muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Yo soy Gabriel Calarco y voy a continuar entonces hablando un poco de los sitios web que creamos para alojar estas ediciones mínimas de las que ya estuvo hablando un poco Jimena y también todos estos recursos computacionales que estuvo describiendo antes Romina. Y para meternos entonces en las selecciones tecnológicas que hicimos para construir estos sitios, es necesario entender ciertas particularidades de los objetos digitales. Si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a ver entonces que tenemos la costumbre de pensar en los objetos digitales como entidades abstractas que no ocupan espacio físico en el mundo real. Sin embargo, para que un sitio web pueda estar disponible en línea, es necesario que sea servido a través de estos artefactos, como los que vemos en la imagen, que son los servidores. Y por lo tanto, a la hora de pensar dónde íbamos a alojar nuestro sitio web, debíamos considerar las diferentes posibilidades de servidores que se nos presentaban. Y para considerar esas opciones, que en un ratito vamos a enumerar, en la siguiente diapositiva, por favor, teníamos ciertos objetivos y ciertas necesidades que debíamos cumplir. En primer lugar, Jimena ya habló de que las primeras ediciones mínimas dentro del marco de la minimal computing estaban más enfocadas a la presentación de un texto plano, sin demasiada complejidad. Sin embargo, nosotros queríamos adoptar las tecnologías de los sitios estáticos y la minimal computing de una forma que nos permitiera recuperar toda esa complejidad del marcado, de la codificación que habíamos realizado, para ofrecerle a los lectores una experiencia más dinámica de lectura que la de un simple texto pelado. Ahora bien, eh, ese objetivo teníamos que pensar cómo podíamos lograrlo, en primer lugar, de una forma que fuera o gratuita o al menos sumamente accesible en este contexto de escasa o a veces nula financiación, que ya estuvieron mencionando mis compañeras. Y en segundo lugar, cómo sostenerlo en el tiempo, de forma segura, confiable y sustentable. Eso es algo que realmente nos parecía muy importante porque observábamos que en el mundo de la edición digital, el hecho de sostener las ediciones en el tiempo de manera confiable y segura era uno de los grandes problemas. Entonces, para abordar estos problemas, estas limitaciones, consideramos nuestras opciones. Siguiente diapositiva, por favor. Y nos encontramos entonces con al menos tres opciones principales para alojar nuestros sitios. En primer lugar, pagar un proveedor comercial de hosting. Esta es una opción que, por un lado, chocaba con, justamente, hablaba antes del escaso financiamiento, pero además también resultaba una limitación para la sustentabilidad de los sitios, ya que aunque pudiéramos pagar un proveedor de hosting en algún momento, aunque recibiéramos financiación para algún proyecto particular, lo que iba a suceder es que cuando ese proyecto terminara o la financiación designada se acabara, el sitio que estábamos alojando allí ya no iba a estar más disponible. Así que por eso decidimos desestimar esa opción. La segunda opción, que es la de alojar las ediciones en un servidor institucional, hubiera sido en condiciones ideales la opción preferible. Sin embargo, las condiciones reales no coinciden con las ideales y lo que nos sucedía es que, en primer lugar, no poseíamos un servidor dedicado para nuestro laboratorio o para los institutos de los cuales formamos parte. Y en segundo lugar, aun cuando pudiéramos conseguir espacio en un servidor institucional del CONICET, la institución mayor a la cual pertenecemos, la verdad es que no se contaban con los recursos humanos e incluso de infraestructura para asegurar la actualización y el funcionamiento continuado de estos servidores en el tiempo, por lo cual tampoco nos parecía una opción que garantizara la sostenibilidad de nuestras ediciones a largo plazo. Finalmente, teníamos una tercera opción, que era utilizar una plataforma privada, pero que cuente con opciones de alojamiento gratuito, y ya veremos que esta es la opción
que elegimos finalmente, pero con la salvedad de que no carece también de sus desventajas, principalmente de la dependencia respecto al proveedor de ese alojamiento gratuito. Pasamos a la siguiente diapositiva. Para de alguna manera mitigar o tratar de resolver el problema de esa dependencia, es que utilizamos este flujo de trabajo que proviene del marco de la minimal computing, que es el uso de sitios web estáticos. Concretamente nos apoyamos en dos tecnologías. Por un lado, el software Jekyll, que es un software de código abierto que permite crear sitios estáticos con requerimientos mínimos de hardware y también de una forma mucho menos laboriosa que escribiendo todo el código desde cero. Y por otro lado, la plataforma GitHub, que nos proveía, por un lado, el almacenamiento para nuestros archivos, el control de versiones, pero también la posibilidad de poner los sitios en línea sin la necesidad de una base de datos. Esto es lo que distingue a los sitios web estáticos, que se conforman solamente como una colección de archivos y son muy fáciles de replicar y subir en diferentes plataformas, de un sitio dinámico que necesita de una base de datos y está mucho más anclado al espacio del servidor que ocupa. Siguiente diapositiva. Para ilustrar entonces por qué esta dinámica del uso de sitios estáticos era tan importante para nosotros en términos de independencia y sustentabilidad, voy a comparar dos plataformas. Por un lado, la que utilizamos, GitHub. Si bien nosotros dependemos de GitHub en este momento para que los sitios se encuentren en línea, por la naturaleza misma de los sitios estáticos, como decía antes, es muy fácil replicarlos, crear copias en local, en discos rígidos, en diferentes nubes. Y si el día de mañana GitHub deja de proveer sus servicios, para nosotros va a ser muy sencillo subir todos esos archivos a otra plataforma que provea servicios similares y contar con nuestro sitio en línea nuevamente sin pérdida de información y de manera rápida. En contraste con esto, una plataforma como WordPress, que también es una plataforma privada que ofrece espacio gratuito para la creación de sitios, tiene la limitación de que el sitio que uno crea en la plataforma de WordPress está creado con el software de WordPress y depende del mantenimiento de esa plataforma para existir. Si yo creo un sitio web en WordPress y WordPress deja de dar sus servicios, yo voy a poder de alguna manera recuperarlo, pero eso va a ser mucho más trabajoso, va a haber más pérdida de información y más trabajo para poder subirlo a otra plataforma. Pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí lo que quería mostrar simplemente es cómo se ve entonces la colección de archivos que forman nuestras ediciones en GitHub. Allí lo que estamos viendo es el repositorio que corresponde a la edición de El viaje al Río de la Plata. Y si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a ver cómo se puede visualizar el texto de esa edición. Como mostraba antes Jimena, está el texto digitalizado, pero también está el texto enriquecido con todas estas anotaciones que agregamos a través de la codificación y que a la hora de hacer estos sitios estáticos intentamos recuperar de diferentes maneras. Por un lado, a través de tecnologías más sencillas, como pueden ser los hipervínculos. Aquí en esta imagen pueden ver que hay varios términos con un ligero subrayado. Esos términos son cliqueables. Si uno pasa el cursor por encima de cada uno de ellos, se van a pintar de ese color. Y si uno hace clic, siguiente diapositiva, lo que va a hacer es abrir la entrada correspondiente en un vocabulario controlado donde se añade más información, se ordenan los términos en diferentes categorías y pasamos a la siguiente. Sí se puede ver entonces las categorías del vocabulario. Y ya entonces, para cerrar, también queríamos, más allá de esta tecnología simple de los hipervínculos, agregar información para el lector, pero que a diferencia de los términos cliqueables que llevaban al vocabulario controlado, que desplegaran las notas de alcance sin sacar al lector del texto, de esa pantalla en la que está leyendo, y por lo tanto favorecer una lectura más fluida de la narrativa. Y eso significó ya el uso de diferentes tecnologías, porque para que esto funcionara y pudiéramos recuperar
las notas que habíamos introducido a través de la codificación, tuvimos que usar JavaScript, tuvimos que usar CSS y diferentes lenguajes, con lo cual quiero llegar a lo que sería un poco la contra o la mayor dificultad, a mi entender, de esta metodología de los sitios estáticos, y es que tiene una elevada curva de aprendizaje. No es fácil lograr sitios estáticos que realmente puedan recuperar toda esta riqueza de la codificación, pero como vemos en el ejemplo de estas ediciones, tampoco es imposible. Y con eso entonces ya voy a cerrar mi parte y darle la palabra a Laura Boll. Muchas gracias. Bueno, un gusto de estar aquí. Y bueno, después de las palabras y explicaciones de Gabriel, voy a poder poner un ejemplo que es un buen ejemplo de cómo hacer más con menos, con todas las herramientas que ha comentado Gabriel. Hoy deseo compartir con ustedes cómo un proyecto abierto puede transformar la investigación teatral, DRACOR. Drama Corpus o Corpus Dramáticos. Es una infraestructura digital abierta desarrollada para el estudio computacional del teatro, principalmente europeo, desde la antigüedad grecorromana hasta el siglo XX. Dracor alberga corpus dramáticos con archivos de obras de teatro codificados siguiendo las directrices del Artex Encoding Initiative, TEI, en especial el módulo de textos de representación. Las obras codificadas son adecuadas para el campo del análisis dramático digital, que se manifiesta en una creciente lista de investigaciones basadas en los corpus de Dracor y facilitado por el hecho de alojar también los corpus en GitHub, como bien había explicado Gaby recién, con una licencia abierta que permite una amplia reutilización. Cada corpus es mantenido por editores individuales y es dinámico. El número de obras crece continuamente y se enriquece con un marcado cada vez más detallado, frente a la dificultad habitual de trabajar con corpus teatrales dispersos y heterogéneos. Dracor ofrece un flujo de trabajo organizado y accesible. Dracor es un buen ejemplo de cómo hacer más con menos. Es una plataforma de código abierto enfocada en el análisis computacional de textos dramáticos. Si pudieras pasar la que sigue, Jimena, muchas gracias. Utiliza técnicas mixtas, minimal computing, sitios estáticos e inteligencia artificial para crear corpus estructurados y sostenibles. Gracias a esta combinación es posible realizar análisis complejos con recursos accesibles, construir redes de personajes, estudiar la estructura de diálogos y observar la evolución histórica de géneros literarios en varios idiomas. Además, desarrolla herramientas de código abierto como es Drama, que facilitan la edición y conversión de textos teatrales a TEI, y al mismo tiempo fortalecen una comunidad de usuarios que comparten recursos y aprendizajes. Siguiente, por favor. Ardracor Argentinian Drama Corpus o Corpus Dramático Argentino. La plataforma nos brinda la base técnica y organizativa necesaria para integrar corpus dispersos y muchas veces sin versión digital, y convertirlos en materiales accesibles y analizables. Ardracor muestra cómo un proyecto de este tipo sería imposible sin una infraestructura robusta como la de Dracor. Siguiente, por favor. Aún con esta infraestructura, nuestro trabajo se apoya en abordajes de minimal computing, sitios estáticos y procesos de digitalización do it yourself. Estos métodos se amoldan perfectamente a la ética de Dracor a hacer más con menos, con recursos sostenibles y accesibles. En este marco desarrollamos un mercado TEI específico para el teatro argentino de fines del siglo XVIII hasta 1920, integrando un corpus local dentro de un ecosistema global. Es un proyecto liderado por el HD Lab CONICET, que aquí nos presentamos el equipo, en conjunto con el equipo de Humanidades Digitales de la Universidad de Rostock, Alemania, que dirige la doctora Ulrike Henrik Kramer. Se enriquece con la participación además de alumnos y alumnas y especialistas en teatro que aportan miradas críticas y pedagógicas. Siguiente, por favor. Una gran parte del corpus teatral sigue disperso o sin digitalizar. En el ámbito de las humanidades digitales, trabajar para elaborar un corpus teatral implica enfrentar dificultades propias de un material muy disímil, textos dispersos, formatos heterogéneos y ausencia de versiones digitales. Iniciamos la construcción del corpus en el formato digital con una fuente muy valiosa, la antología de obras de teatro argentino disponible en versión digital y en abierto, editada y curada por la doctora Beatriz Seibel, actriz, directora e investigadora teatral y dramaturga argentina. Antología fue publicada por el Instituto Nacional del Teatro, el INET.
A ello se sumó la búsqueda de textos teatrales en repositorios digitales como la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes y Wikimedia Commons. Siguiente, por favor. La variedad de géneros y formatos del teatro argentino, loas, sainetes, dramas neoclásicos, zarzuelas y revistas, entre otras, refleja tanto la riqueza cultural como la historia de su producción. Las ediciones disponibles incluyen compilaciones realizadas por especialistas teatrales y publicaciones originales que aportan materiales diversos y complementarios. Esta heterogeneidad plantea el desafío de rescatar textos que en muchos casos sobreviven únicamente en ediciones impresas o manuscritos y que requieren un trabajo de digitalización para disponer de su versión digital y posibilitar el posterior marcado en TEI. Siguiente, por favor. A fin de enriquecer el corpus, se han consultado acervos bibliográficos de varias bibliotecas, y en especial el de la Biblioteca del Museo Casa Ricardo Rojas, fundador del Instituto de Literatura Argentina de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. En un trabajo colaborativo, se digitalizan obras teatrales de su colección con un escáner artesanal, do it yourself, que lo pueden ver ahí en imagen. Conjuntamente se hace este trabajo con el Laboratorio de Digitalización Crítica de nuestro instituto y en colaboración con el Museo Casa de Ricardo Rojas, que es donde se aloja el escáner. Siguiente, por favor. El trabajo de investigación histórica y el relevamiento de las obras permitieron no solo la creación y el enriquecimiento de una base de datos en formato estático y de acceso abierto, que actualmente reúne 291 piezas teatrales, sino también la construcción de un instrumento sólido, a partir de recursos mínimos y útil para la investigación y la enseñanza del teatro argentino. Siguiente, por favor. Esdrama es un lenguaje de marcado similar a Markdown, que facilita la conversión del texto plano de las obras de teatro al formato TEI. Como las obras teatrales suelen ser muy diversas y no siempre permiten una automatización completa, Esdrama propone un camino muy sencillo. Genera un marcado inicial en TEI que luego puede enriquecerse con la información paratextual necesaria. De esta manera se reduce la complejidad del proceso, se atiende la heterogeneidad de los textos y se abre la posibilidad de que investigadores y estudiantes participen en la edición digital sin necesidad de contar con grandes conocimientos técnicos. Un proyecto de esta magnitud sería imposible sin una infraestructura sólida como la de Dracor. La plataforma permite integrar corpus multilingües, sostener análisis a gran escala y garantizar la interoperabilidad entre equipos internacionales. Lo que antes quedaba confinado a esfuerzos locales y fragmentarios, ahora se convierte en un proyecto global y colaborativo. Siguiente, por favor. Nuestro enfoque combina esa infraestructura robusta con prácticas accesibles, minimal computing, sitios estáticos y digitalización con escáneres armados con cámaras y soportes básicos. Do it yourself. Esto nos permite rescatar materiales dispersos y ponerlos a disposición dentro de un marco global, con metadatos comparables y estructura homogénea. El proyecto crece con el trabajo colaborativo de estudiantes que mientras codifican obras de teatro dan sus primeros pasos en la edición digital, acompañados por especialistas que aportan conocimientos especializados. Cada colaboración cuenta, y la diversidad de miradas convierte al proyecto en un espacio abierto de aprendizaje compartido, característica que identifican el espíritu de la labor del laboratorio HD Lab. En definitiva, Dracor nos invita a hacer más con menos. No se trata de hacer lo mínimo, sino de lograr lo máximo con recursos sostenibles y abiertos. Dracor demuestra que la simplicidad puede escalar con corpus globales, pueden convivir con proyectos locales y que la ética colaborativa conecta comunidades internacionales. En pocas palabras, Dracor es una invitación a sumarse, a desafiarse y a comprobar que lo que parece imposible puede hacerse realidad en comunidad. Muchas gracias. Para cerrar el panel que aquí les traemos sobre el trabajo del HD Lab, que me gustaría decir que elegimos apenas algunos de los proyectos sobre los cuales hemos venido trabajando en los últimos años. Estamos realizando muchos otros proyectos de investigación. Me gustaría terminar con una reflexión de pensar por qué hacer ediciones mínimas en un contexto donde todo parece indicar que la computación escalará y escalará a límites, eh, digamos, que hasta el momento no conocíamos. Creo que por un lado es un acto de resistencia. Hacer ediciones mínimas es resistir desde
las humanidades, desde la filología, desde la edición de textos, que es uno de los lugares más relegados en casi todos los países en la investigación y hasta me animaría a decir en las generalizaciones que se suelen hacer como las llamadas grandes áreas de las ciencias sociales y las humanidades, donde las humanidades puras quedamos relegadas al último lugar en cuanto a la financiación, pero también en cuanto a la definición de hacer ciencia. Hacer ediciones mínimas también significa pensar cómo podemos seguir utilizando la tecnología que conocemos, que podemos controlar, que sabemos que no está operando determinados sesgos a la hora de trabajar. Y hacer ediciones mínimas también hoy por hoy significa un acto de resistencia y pensar cómo cuidar el planeta. Si bien para el HD Lab estos no fueron los principios que nos guiaron desde el comienzo, como les decía, claramente para nosotros la minimal computing fue la forma práctica de poder empezar a hacer un proyecto de humanidades digitales en el sur global, de poder poner en práctica la tecnología en el campo de las humanidades, en nuestro caso desde un abordaje relacionado con el acceso abierto y la ciencia abierta que eran fundamentales en nuestro país, en Argentina. La otra pregunta que traemos es, ¿para qué le sirve a nuestra sociedad las ediciones digitales que generamos? Desde nuestro lugar creemos que además de abrir y democratizar el conocimiento desde un lugar de investigación, desde el lugar de la tecnología, desde el lugar del corpus, también el HD Lab intenta servir a la sociedad con nuevas ediciones de textos que tal vez han sido relegados en los estudios sobre la historia y la literatura argentina. La elección del primer proyecto de los relatos de viajes del al Río de la Plata tuvo esa clara intencionalidad de pensar un corpus que pudiese redefinir al pasado de la Argentina desde el lugar de las humanidades digitales. Y no era un pasado canónico, sino podríamos decir que era un pasado más pensado desde la periferia de los textos que describen el virreinato del Río de la Plata. En ese sentido, creemos que nuestras ediciones se acercan a los lectores actuales desde nuevos formatos que, como mencionaba, por ejemplo, Gabriel, no solamente apuntan a hacer un vocabulario controlado, filológico, detenido, sino también a una notación semántica que permita a cualquier lector que se acerca a estas ediciones digitales comprender de qué se trata el texto. Y si no, ofrecerle una lectura sintética, como la que veíamos en los grafos que mostraba Romina o en el primer mapa que mostré del viaje al Río de la Plata. Es decir, intentar hacer comprender textos que hoy resultan complejos para los lectores actuales desde un lugar de lectura en pantalla simplificado o más accesible a los lectores. También desde ese lugar, el laboratorio se propone como un espacio no solo de investigación, sino de transferencia. Tenemos un compromiso con la sociedad, hemos trabajado en el pasado, por ejemplo, con pedagogas del gobierno de la ciudad de Buenos Aires en el armado de cuadernillos sobre análisis textual automatizado que en algún momento fueron utilizados en las aulas de las escuelas secundarias en la ciudad de Buenos Aires. Y también el laboratorio participa en múltiples proyectos aportando su know-how de tantos años trabajando con minimal computing, con textos literarios, históricos, desde la filología. Hemos colaborado con la Biblioteca Lilas Benson en las ediciones de gran parte de su acervo literario histórico. También hemos colaborado en muchas oportunidades con Wikimedia Argentina, pensando cómo los datos de nuestras ediciones digitales también enriquecían entradas
en Wikipedia o entradas en Wikidata. Hemos colaborado con la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, dando cursos y tomando parte del patrimonio de la Sala del Tesoro, en especial la colección Fulge del Bosque, trabajando ese tipo de textos con nuestros abordajes de Minimal Computing y ciencia abierta. Y también otra parte de la transferencia a la que se dedica el laboratorio es a pensar cómo fomentar las vocaciones científicas en niños y adolescentes. Y desde mi lugar como investigadora participo todos los años de un proyecto de CONICET llamado Ciencia en Juego, donde intentamos llevar todas estas tecnologías a un nivel ínfimo y mínimo, pero sí trasladarlas al trabajo con muy jóvenes alumnos de la escuela primaria. Desde ese lugar, el laboratorio entonces no solo se propone hacer más con menos a la hora de investigar, sino también a la hora de poder transferir los conocimientos que trabajamos en el CONICET como investigación a la docencia, a las instituciones de la memoria, a instituciones u organizaciones que creemos que cooperan con la generación de conocimiento a nivel global y también a pequeñas comunidades de práctica, como es la Asociación Argentina de Humanidades Digitales, con la cual hemos venido colaborando desde el año 2013, desde su formación, no solamente colaborando en la organización del Congreso, sino en el dictado de distintos talleres sobre las herramientas que investigamos en el laboratorio. Y para cerrar esta presentación, me gustaría decir que, y lo mencioné en un principio, el laboratorio no somos solamente quienes estamos aquí presentando este panel, sino que el laboratorio se conforma de la colaboración de otras personas que trabajan con nosotros en distintos proyectos, pero que también han trabajado en algún proyecto puntual o han aportado a algún proyecto puntual, y a ellos nos gusta siempre darles crédito como grupo colaborador, que tal vez es, podríamos decir, más intermitente en su trabajo, no es el núcleo duro que a lo mejor se está presentando aquí, pero que también hace a lo que es el trabajo de un laboratorio en humanidades digitales. Y finalmente, para terminar esta presentación, me gustaría invitarlas a que se acerquen a nuestro país, a la República Argentina y en especial a la ciudad de Viedma en el mes de noviembre de este año, ya que del 11 al 13 de noviembre estaremos siendo uno de los organizadores del séptimo Congreso Internacional de la Asociación Argentina de Humanidades Digitales. Y traigo esto a colación porque el eje que elegimos para trabajar en este año ha sido el de la preservación, la sustentabilidad y la sostenibilidad en las humanidades digitales. Desde nuestro laboratorio, estas son preguntas que nos hemos venido haciendo desde los comienzos, como pueden ver ustedes, y desde todos los proyectos que llevamos a cabo. Creíamos que era también una pregunta de interés para el resto de los humanistas digitales, no solo de nuestro país, sino de la región. Pensar hoy en día en este momento bisagra que tenemos tecnológico, donde gran parte de los que venimos haciendo humanidades digitales hace un tiempo nos hemos visto interpelados por nuevas tecnologías que también nos hacen preguntas no solamente sobre cómo vamos a hacer investigación de ahora en adelante, sino cómo la vamos a preservar, quién la va a preservar por nosotros, pero también cómo vamos a sostener a largo plazo ese tipo de proyectos y cómo vamos a poder o no poder colaborar con nuestro medio ambiente en el trabajo que vamos a realizar con la tecnología en los próximos tiempos. Les agradecemos una vez más la atención brindada a este panel. Las invitamos a que se acerquen al sitio de nuestro laboratorio hdlab.space
Y ahora, si les parece, abrimos un espacio para preguntas y comentarios sobre la presentación. Muchas gracias.